tal? Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. ¿Has escuchado sobre el término biopsicocultural sintérgico? Bueno, pues la conversación de hoy tiene que ver con esto. Nosotros sabemos que al integrar al individuo estamos buscando ser cada vez más justos en la complejidad y todas las áreas que abarca. Antes escuchabas, seguramente estás más relacionado con el término biopsicosocial. Pues sí, efectivamente hay estructuras donde, por ejemplo, una hormiguita o una abeja sí pertenece a este contexto, porque son estructuras y son sociedades de trabajo que están perfectamente estructuradas. Sin embargo, hoy les voy a compartir uno de los términos que más nos ayuda a soportar este contexto de complejidad en el individuo, que se llama epigenética, que justamente respalda toda esta contención del ser humano, porque son varios los aspectos que tienen que ver con él. Epigenética significa por encima de la genética, que es que todos estos elementos que antes creíamos que íbamos a encontrar los genes, que íbamos a encontrar el secreto o el eslabón perdido, ¿qué creen? Se encontró que definitivamente no, y que los elementos alrededor del individuo son los que nos empiezan a ayudar a clasificar la proyección o la manifestación de estos genes. Entonces, imagínate si hoy entendemos este contexto donde podríamos no estar desde la medicina convencional sentenciados a tener a tener las enfermedades o manifestar los genes que generaciones atrás, hasta 5 generaciones atrás de claridad en los genes tenemos nosotros, imagínate. Entonces, entendiendo que el ser humano es evolutivo, sí traemos un montón de información, traemos un sinfín de genes y estructuras que sostuvieron a nuestros antecesores, pero que no necesariamente son tuyos si no les das la oportunidad, la alimentación, el ambiente, la creencia, por lo tanto, la biología, es decir, tu emoción tiene una respuesta bioquímica que hace que se manifieste de una o de otra manera. A veces hasta el sedentarismo no permite que algunos otros genes se activen. Entonces vamos a desglosar un poquito este contexto desde esta posibilidad que nos da la epigenética del estudio del entorno que tiene hoy el individuo. Pues bien, el primero es la biología, naturalmente. Todos respondemos a una biología que sí debe ser bien alimentada, debe estar respaldada en el descanso, es decir, en la restauración, tener un sueño ciclo de vigilia adecuado, donde las horas que requieres para tu día a día, no solamente si haces o no ejercicio, sino el estrés laboral, el estrés emocional, las diferentes dinámicas que tienes, incluso el capital biológico o la energía que utilizas para lo que comes, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, tenemos un contexto muy coloquial, que decimos que después de comer ciertas cosas nos entra el mal del puerco, ¿no? Es que este mal del puerco tiene que ver con la cantidad y la hipercaloría que de repente consumimos, que no necesariamente es lo mejor. Hay algunos contextos en la alimentación que tienen que ver, por ejemplo, con conservadores, con colorantes artificiales, con edulcorantes, que son altamente tóxicos. Y sin definitivamente clasificarlos como los ángeles de la muerte, porque tampoco lo son, más bien organizarnos y tenerlos como tenerlos en un contexto donde la frecuencia, la cantidad con las que los consumo, los pudiera disfrutar de vez en cuando, pero sí tener en esta conciencia que tengo que restaurar o que tengo que retomar mi buena alimentación, mi ejercicio y mi desintoxicación de los mismos. Un buen equilibrio, un buen organismo, un buen intestino puede responder a todos estos elementos, a todos absolutamente. Pero si lo doy día a día, en la mañana, en la tarde y en la noche, sí probablemente rebase las condiciones de regulación que tenemos. Otra de las cosas sumamente importante es la actividad. Les comentaba yo en el capítulo pasado que la actividad es vida. El ejercicio, y además personalizado, también quitemos estos contextos de que si no vas al gimnasio, al TRX, a todos estos ejercicios, si no eres un super skyrunner, entonces no eres un atleta. No tiene nada que ver con eso. Es
si caminas todos los días, cuánto caminas, si disfrutas el ejercicio. No es lo mismo ir de malas a hacer un acondicionamiento físico que no disfrutas, a incluso bailar en tu casa. Por eso todos estos conceptos de zumba, de musicoterapia, de yoga, que son perfectamente amables y connaturales al movimiento, a la contención, que nos ayuda a regular tiempos de recuperación, fuerza, resistencia, elasticidad, que te mantienen en una súper condición. Dentro de lo biológico también, por supuesto que encontramos líneas que nos ayudan a contener una sobrecarga o no energética sobre lo emocional, que es donde entra de lo biológico a la carga psíquica. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. El regular el estrés. ¿Por qué? Porque hay estrés biológico y hay estrés emocional. Me quiero detener primero, hablando de lo biológico, en este. Hay un estrés biológico por sobrecargas calóricas, como te acabo de comentar. Hay un estrés biológico y uno muy especial del que se ha estado estudiando mucho, que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo está relacionado con enfermedades neurodegenerativas, está relacionado con CAs, con procesos autoinmunes, con agotamiento crónico, hasta la astenia, que es esta sensación de que no puedes levantar un brazo porque te rebasa, no tienes la capacidad física para hacerlo. Y este estrés físico también, o biológico también puede llevarse a cabo por todos aquellos que consumen fármacos en mucha cantidad, y a veces sin regularlo con los diferentes especialistas, o que toman complementos nutricionales que culturalmente afectan. Vamos a hablar de esa área porque decimos, híjole, uno me hizo muy bien, me siento muy bien, ¿qué pasa si me tomo dos? Y si me tomo dos y veo que no pasa nada y que a lo mejor me doy unos 2 horas más de trabajo y de resistencia, entonces a lo mejor me doy la oportunidad de tomar un tercero. Estamos en una cultura donde con mucha naturalidad nos automedicamos, y eso no siempre es lo mejor. A veces es importante que un profesional de la salud te diga cuánto está preparado tu cuerpo para recibir, si no, no asimilas nada. Aunque te tomes 3 o no favoreces al metabolismo para que se aproveche adecuadamente. Otro contexto muy importante que tiene que ver es el ambiental, por supuesto. Eso es lo que este estrés oxidativo, el que te estoy compartiendo. Hay un estrés oxidativo que puede generar tu cuerpo para regular el puro hecho de que respires, ¿no? Porque hay procesos naturales, y vamos a hablar de ellos más adelante, que nos generan un poquito de este estrés oxidativo, pero ecológico y natural, por el puro hecho de moverte, respirar, ir y venir, que puedes restaurar fácilmente. Pero el que sí podemos evitar es el exógeno, es decir, el que viene de fuera. Por eso estamos hablando de la importancia que tiene que tú selecciones lo que comes, y también podemos dar vamos a dar un poquito más adelante una gran retroalimentación de lo que es la alimentación en casa y la suplementación, porque hoy también es posible que lo que estemos consumiendo, dependiendo de nuestras actividades, también sea insuficiente. Sin embargo, podemos empezar desde ahí, consumiendo, por ejemplo, alimentos no procesados. Los procesados tienen estas sustancias que les acabo de comentar, xenobióticos, que nos tardamos un poquito en eliminar. Entonces, busquemos en principio que la alimentación sea lo más natural posible. Si lo hizo la tierra, lo puedes consumir con amabilidad. Si lo hizo un laboratorio, piénsala 2 veces. Finalmente, creo que es importante dentro de lo biológico que tengas momentos de respiración y de contención donde tu cuerpo descanse. A veces ir y venir, no lo percibimos desde el primer momento, pero a veces subir, bajar, sobrecargamos, por ejemplo, las piernas, no las sentimos hinchadas, las sentimos incómodas o molestas o probablemente rígidas. Es importante que en tu día a día, aun cuando el movimiento es lo ideal para la vida, lo acabamos de comentar, sí es importante que también tengas espacios donde descanses, donde te sientes unos segundos, respires profundamente, y aprovechando ese espacio y adjuntando a la importancia de la alimentación, tómate el tiempo para comer y disfrutar tus alimentos. Tómate no comas rápido, disfruta, selecciónalos,
huélelos, manifiesta una relación también contigo mismo, el ser consciente de lo que estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo. Date tiempo para escuchar un poquito de música probablemente, para que entres en un contexto diferente, porque a veces no nos enteramos ni de qué comimos, ni cuánto comimos, o si comí, no comí, porque estamos en el día a día. Creo que eso es muy importante. Date la oportunidad de estar contigo un poquito más tiempo, porque para darle paso al siguiente, que es todo lo psicológico, es muy importante que entendamos este concepto de conciencia y presencia. La conciencia a nivel emocional, a nivel psíquico, es importante porque somos más dueños de las decisiones que tomamos, porque somos conscientes. Si nosotros nos detenemos a observar algo sin interferencias, sin el ruido, sin la llamada, sin el tráfico, somos mejores y mucho más capaces de tomar decisiones que cuando estoy en un proceso de pensamiento y tengo el radio y la queja y a lo mejor la preocupación del hijo y lo laboral y no entregué, y entonces empezamos a tomar decisiones que nos atropellan y que por supuesto nos frustran. La presencia es eso. ¿Qué puedo hacer ahorita con lo que tengo enfrente? ¿Qué posibilidades tengo de resolver esto que me ocupa en este momento? Y tomar una decisión a partir de ello. Un poquito más adelante, este es un tema muy interesante porque un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles son las 5 herramientas que más favorecen hacer presencia. Y una ya se las acabo de comentar, que es respirar, es decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué puedo hacer ahorita? Hace poquito comentaba con una entrevista con un amigo que es psicólogo y le decía, a veces tengo que detener un poco a Indra, decir, a ver, respirar profundo, me siento, respiro y cuento hacia atrás, 3, 2, 1 y tomo el control, ¿no? A veces funciona incluso los que creemos en este contexto de mindfulness, que también comentaremos más adelante o en otro programa, que es la presencia y la contención, incluso tu voz, a la que tus células están programadas para responder. ¿Sabías que no es lo mismo pensarlo que verbalizarlo? Tu cuerpo responde completamente diferente. Si nosotros respondiéramos a todos y cada uno de los pensamientos que tenemos cuando son miles y a veces en un minuto, pues imagínate, no tendríamos cómo parar. Hay unos que pasan desapercibidos, pero si yo me detengo y hago presencia en un pensamiento, entonces tengo la posibilidad de actuar de manera consciente. Entonces, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el detenerse, respirar y decir 3, 2, 1, incluso te doy un tip que a mí me funciona. Por ejemplo, si en ese momento te falta tranquilidad, puedes decir, yo soy tranquilidad. Yo soy paz, yo soy equilibrio, yo soy decisión, yo soy fortaleza, y te va a ayudar mucho a hacer un alto. A veces a mis pacientes les digo, detente un momento, explícame qué entiendes por esto. Bueno, y empezamos a manejar un poquito este diálogo y esta conversación se vuelve más útil al paciente porque hace un alto para poderme incluso explicar de qué estamos hablando. La emocionalidad a nivel de psicología es muy importante porque hablamos de percepción. Una es la presencia y otra es la percepción. Si yo me detengo a hacer presencia, mi percepción también cambia, incluso mi memoria. Te comparto rápidamente que la memoria responde según tu emocionalidad. Si tú ahorita que estoy de buenas y aquí frente a ti me preguntas, oye, ¿y qué tal te va con tu primo Ángel? ¿No? Entonces yo te puedo decir, mira, padrísimo, porque me cae muy bien y platicamos y cada vez que lo veo nos divertimos muchísimo, etcétera, porque estoy de buenas. Pero si alguien me pregunta, cuando yo estoy en un contexto donde estoy fuera de mi centro y estoy de malas y me preguntan por mi primo Ángel, mi cabeza va a ser así como, no lo sé, y ni me ha llamado y es un pesado, ¿sabes? Porque además cuando nos vemos y le digo que nos divirtamos, me hace estos comentarios y siempre me está preguntando. Entonces, ¿notas cómo la memoria cambia también según tu emocionalidad? ¿Cómo sería que nosotros al hacer presencia notes que tu aprendizaje, tus relaciones sociales con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, tus relaciones laborales cambian según tu estado de ánimo? Y solo por detenerte un segundo para ver cómo estás.
o si además la emoción que tienes tiene que ver con el momento que estás pasando. A lo mejor te levantaste con el pie izquierdo y te peleaste, tuviste una mala experiencia en la mañana y tú estás convirtiendo un mal momento en un mal día. Entonces, eso es lo que nos ayuda muchísimo a detenernos y a hacer presencia y a que tu interpretación del momento, insisto, sea consciente. Cuando hablamos de lo cultural, bueno, rápidamente, me quiero detener a dar 3 herramientas importantísimas para lo emocional. Una de ellas es habla lo que sientes. Habla lo que sientes. Más adelante, cuando platiquemos de algunos contextos emocionales en psicología y en medicina, te van a decir que lo que nosotros entendemos como masa conflictual, es decir, aquello que me preocupa o que me está robando un poquito la cabeza, le llamamos en algunos contextos masa conflictual. ¿Sabías que el puro hecho de hablarlo reduce la masa conflictual? Imagínate un mapa, yo les digo a mis pacientes como el Waze, ¿no? Si tú ves un mapa, vas viendo por dónde vas, ¿no? Entonces, este es como el contexto de tu mapa del conflicto, ¿no? O de lo emocional, lo que te tiene de malas. Imagínate que te haces para atrás y para atrás y para atrás y entonces la dirección que tú pusiste se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Te haces para atrás y de repente ya estás en el estado, probablemente en el país y a lo mejor en el continente. ¿De qué tamaño se hace tu conflicto? Ya no lo ves, pero porque hacemos una disminución de la masa conflictual y le damos mejor contención alrededor y entonces se vuelve algo que puedes manejar. A que sea al revés, a que tengamos un mapa, un panorama donde el problema se vuelve de este tamaño y entonces no alcanzo a ver el resto del mapa. Entonces, el puro hecho de hablarlo, de hecho a las mujeres nos critican un poquito por eso, pero ¿qué creen? Es una gran herramienta. Mujeres porque nos reunimos en el café, en la cocina, en las reuniones familiares y nos chismeamos y nos quejamos y decimos de todo. Esto nos ayuda mucho a las mujeres. Hombres, los invito a que tengan espacios donde lo hablen. No importa si es en el baño encerrados para que sus amigos no los critiquen o generen espacios así netos entre hombre y hombre y decir, a ver, compadre, ¿cómo te va? Les iba a decir más fuerte, pero no, a ver, amigo, brother, ¿cómo te va? Compárteme, ¿no? ¿Neta estás bien? O sea, ¿en serio estás bien? O cuando me dices bien, ¿qué entiendes por bien? Platiquen, varones, es muy importante porque tiene que ver con cultura, pero es parte finalmente de esta área emocional. La otra son las pequeñas descargas que tenemos a la hora de hacer ejercicio, a la hora de ir a una fiesta, de gritar probablemente en una reunión o en un lugar donde se permite, al aire libre, correr, el ejercicio, la sexualidad, nos permite liberar esta carga de estrés que traemos encima. Entonces busca también esos espacios donde cortes un poquito con estas 4 paredes, sal al exterior, a caminar o vete a un lugar nuevo, vete a conocer algo diferente, algo nuevo que te va a ayudar a cambiar el contexto. Y no sé si te ha pasado, pero a veces te mueves y regresas y dices, ay, me preocupé toda la semana y me acabo de caer el 20, lo voy a resolver de esta manera. Por eso, porque al moverte de donde estás, también cambia tu observador, cambia tu percepción y te das la posibilidad de resolverlo un poquito más rápido. Estas descargas, la misma habla cuando hablamos y decimos, es que estoy enojado o me siento así o me siento frustrado o estoy muy triste por esto, te da la posibilidad de generar este cambio, un cambio de contexto, de concepto, disminución de mapa y te da la posibilidad de avanzar. Esto también nos enferma. Hay una regulación y nosotros conocemos al cortisol como la hormona del estrés, que sube y baja con respecto a ser funcionales, a estar en alerta durante el día, ir, venir, trabajar y es muy buena. Pero cuando hay desregulaciones de esta, para arriba o para abajo, nos está hablando de que el paciente está lidiando probablemente con estos cambios metabólicos porque trae una sobrecarga emocional o laboral, ¿no? Ya llevamos lo biológico, lo psicológico. Abordemos un poquito lo cultural. Lo cultural es también contexto supresor de la emoción. Las mujeres no deben decir ciertas cosas. Todavía, aunque hay una franca liberación femenina que
que incluso soportan los mismos varones que dicen sí, que las mujeres hablen, que se expresen, adelante, etcétera, y los hombres decir sí, pues sí, ¿qué crees? O sea, no voy a disminuir mis niveles de testosterona por expresar que hoy me siento muy frustrado, que me siento triste, o por decirle a mi pareja que también necesito contacto, que necesito cariño, que necesito salir, que necesito su atención, porque culturalmente de repente estamos en algunos procesos sociales que son mal vistos. Entonces, si yo lo digo, me van a señalar, si yo lo digo, me excluyen, si yo lo digo, ya no pertenezco, si me quejo, ya no forma parte de mí. Y yo creo que a veces, y se los digo como madre, a veces también se vale decir, híjole, me cansa una situación que no puedo sobrellevar porque estoy cansada, porque soy ser humano. Antes que ser madre o médico o pareja o lo que ustedes quieran, soy un ser humano. Y ese ser humano a veces no tiene ganas de nada. ¿Y qué creen? Si lo digo en automático, y bueno, ya, yo le dije, ¿y ahora qué hago? Porque los seres humanos no sabemos estar quietos tampoco. Entonces, hay toda una posibilidad cultural que seguimos, creo que puliendo, rompiendo, para podernos expresar como realmente somos. Es valiosísimo que nosotros empecemos además a validar a esa persona que viene y me dice, me siento mal, y no voltear, ay, no seas dramático. ¿Te sientes mal? ¿Por qué? Platícame. A veces 5 minutos nos hacen una diferencia absoluta en mi relación, en la relación aquella que se acercó a decirte que se siente mal, porque además se está acercando a ti por una muy buena razón. Entonces dale un espacio, dale 5, 15 minutos y a lo mejor yo creo que no hay coincidencias, yo creo que las cosas siempre pasan por algo y a lo mejor ese contexto tiene que ver también contigo. Trábajenlo juntos, no lo sé. Culturalmente también, y no es crítica, solo a veces algunos contextos que tienen que ver con la espiritualidad de las personas no se sienten libres de expresar ciertas cosas. Ojo, tú puedes permanecer en tu lealtad a tus principios y a tus valores y seguir siendo un ser humano que siente. Entonces, date la oportunidad también de hablarlo probablemente en la misma comunidad o no. Rompamos también este contexto cultural de que ir al psicólogo es para locos, es porque yo no tengo problemas. No, a veces ir al psicólogo es como, se vuelve como ese mejor amigo al que le puedo decir todo y como ni conoce mi contexto, solo me escucha. A veces es eso lo que necesitamos. Rompamos este contexto cultural de que el psicólogo es para los locos. El psicólogo es para todo aquel que quiere acomodar su emocionalidad, que quiere soltar y además que quiere ser mejor persona. Entonces, que sabe que hay algo que puede corregir y que puede mejorar. Ese es un valor agregado. Y finalmente, la palabra sintergia, que tiene que ver un poquito con lo energético, que a veces se vuelve un poquito complejo de entender porque no son cosas que podamos palpar, sentir o ver de forma inmediata. Nosotros somos seres que tenemos una emisión fotónica, que es esta emisión de luz que probablemente no se vea. Hay personas que se dicen sensibles a esta emisión, pero además tenemos todo un contexto y un campo electromagnético llamado toroide que se ve afectado por estas cosas anteriores que les acabo de compartir. Ese toroide se puede hacer más amplio o más corto y además interacciona con los toroides de las otras personas. Además es muy interesante, pero la emocionalidad también rige como la capacidad y la fortaleza de este toroide, porque el corazón como órgano tiene como su propio toroide. Y ese toroide también responde a lo que nosotros manejamos, a lo que el ser humano entiende como intuición. Entonces, cuando estamos libres de todo esto y lo trabajamos y nos damos la oportunidad de sentir, somos más libres de percibir y ser seres intuitivos. Entonces, por todo esto, que a veces no nos es tan sencillo de entender, la energía, también vamos a abrir algunos contextos alrededor, la energía es parte de lo que nosotros emitimos. Nosotros somos capaces de, a través de una estructura bioquímica, manifestar un mayor o un menor campo, que además hoy sí hay aparatología que te lo puede medir perfectamente. Entonces, también son contextos que están en la ciencia y que podemos compartir porque además es parte de. Entonces, si tú te observas como
todo este ser integral vas a también ser más amable contigo y entender, porque a veces pasan cosas que no siempre entendemos. A veces lo único que nos falta es información y ser un poquito más amables con nosotros mismos. Somos seres que estamos en el camino y que estamos aprendiendo. Date la oportunidad de aprender sin castigarte. Rompamos también culturalmente que si me equivoco me castigo, si me equivoco aprendo, tan tan. Entonces, todo esto tiene que ver con una información que te va a favorecer muchísimo. Vamos a ir desglosando de uno a uno, pero este tema lo elegimos para poder entrar y ampliar y en todas y cada una de las áreas que acabamos de mencionar, para que nutras la que a ti te hace más sentido, o la que creas que no has nutrido, o la que creas que quieres conocer más porque te funciona. Para eso es este programa. Entonces espero que les haya funcionado, espero ampliar, por supuesto, más adelante todas y cada una de las áreas, y darles las gracias, por supuesto, por su escucha activa, y sigan comentando los temas que sean de mayor interés. Les agradezco infinitamente. Soy la doctora Indra Álvarez. Estamos en contacto.